Feliz sábado, apreciados hermanos y amigos. Les saluda su hermano y amigo Mauricio Velázquez desde Augusta, Georgia, deseándoles que este día, que es el día del Señor, el día santo, traiga muchas bendiciones para la vida de ustedes. La palabra de Dios nos dice que en el mandamiento, Éxodo 20 del 8 al 11, acuérdate del sábado para santificarlo. Cuando usted y yo tratamos este día como el Señor quiere, como dice en Isaías 58, 13 y 14, como una delicia, como un día de mucha bendición, las bendiciones vienen sobre su vida, porque esa es la promesa del Señor. Y aparte de eso, pues el Señor nos ha prometido poner ese sello en nuestras frentes que nos va a identificar como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, herederos de la nueva tierra, de la patria celestial. Bien, mis hermanos, y saludos a todos nuestros hermanos que en las redes del internet siguen esta transmisión. Queremos saludarles desde aquí, decirles que están en nuestras oraciones, nuestro hermano Guillermo Hernández, que se encuentra en México. Hermano, el Señor te bendiga. Y todos nuestros hermanos que entran y que escuchan la palabra del Señor, queremos decirles que están en nuestras oraciones. Y a todos nuestros amigos que se inscriban en este canal de YouTube y compartan nuestros temas para que otras personas los puedan escuchar. Hermanos, estamos en el área de Augusta, en Georgia, en el estado de Georgia, y ha bajado un poco la temperatura. Por eso vemos que el tiempo ha cambiado mucho. Hace un mes atrás habían huracanes que estaban prácticamente con una intensidad tan grande que acabaron con diferentes lugares, Panama City, y allá también tenemos otro en Wilmington, que fue el huracán Florence, que fue antes del huracán Michael, allá en Panama City. Y el tiempo ha cambiado, hay lugares donde el frío ya está entrando, y queremos decirle a nuestros hermanos que están en nuestras oraciones, porque estos cambios de clima traen mucha tos, mucho catarro, mucha fiebre, muchas enfermedades, y estamos pidiéndole al Señor que nos libre de todo esto, que nos dé fuerzas, que nuestro sistema inmune esté fuerte y que podamos seguir en la lucha del Evangelio. Bien, mis hermanos, el tema en esta mañana es el espiritismo, y vamos a leer la lectura bíblica y tenemos una palabra de oración. La lectura bíblica es 2 Corintios 11, 14. 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Miren qué interesante, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esa es la palabra que aparece ahí. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y con estas palabras de la Escritura vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana del día santo. Pedimos tu bendición, envía tu Espíritu para que hable a través de mis labios, reconociendo, Señor, que yo no soy nada ni nadie. Yo me humillo delante de ti para que bendigas a tus hijos en el internet y me bendigas a mí al abrir tu palabra también. Que tu palabra llegue a los corazones de estos amigos y hermanos que no conocen tu palabra. En el mundo hay mucho engaño. Por eso queremos hablar del tema del espiritismo, porque hay mucha gente que está en el error, en el engaño, y están ciegos en la mentira. Tu palabra dice que Satanás engaña al mundo entero. Danos tu bendición, líbranos de las garras del enemigo y danos la dirección que necesitamos. Envía tu Espíritu, que es nuestro instructor, nuestro maestro, nuestro líder, y que Él nos haga entender estas verdades maravillosas. Bendice a tus hijos que nos han pedido oración, dales tu dirección, tu bendición. Gracias por todo, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues, mis hermanos, este es un tema muy interesante que queremos compartir con ustedes, y es el tema del espiritismo. Es un punto que nos debe de llamar mucho la atención, porque
a través de la música, de la televisión, con los videos, los programas o las películas que cada vez van saliendo. Satanás se infiltra lo que vemos, lo que oímos y lo que comemos. Por ahí Satanás se mete. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo es posible que Satanás, el demonio, se pueda meter por lo que comemos? Las personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios se alimentan de cosas que la palabra de Dios llama inmundas, que son alimentos inmundos, como la carne de cerdo, o el seafood, la comida del mar, los mariscos, los camarones, todas esas cosas. Y toda esa basura entra en su cuerpo y Satanás entonces toma posesión de esa persona. Por eso el cristiano tiene que cuidarse en todo el sentido de la palabra, la música que escucha, los programas que ve, las cosas que están entrando en su boca, que él las come, y todo esto. Entonces necesitamos, hermanos, prestarle atención a esto, porque a lo mejor usted tiene hijos que están jugando en el Nintendo, que están jugando en el videojuego, o que están jugando con todas estas máquinas que inventó el diablo, y entonces Satanás está trabajando en el subconsciente de la cabeza de este niño o de este joven para que maten a otras personas, y eso es lo que está pasando hoy en día. Y por eso tenemos que prestarle atención a este tema. El espiritismo en la Biblia aparece desde el Génesis, cuando Satanás tomó la forma de la serpiente. La serpiente era un animal hermoso. No piensen ustedes que era una cosa repugnante, porque en el Edén era todo precioso. Todo lo que Dios creó vio que era bueno en gran manera. Así es como describe la palabra de Dios la creación de Dios. Pero en el momento de Adán y Eva ser engañados, Satanás tomó la forma de la serpiente y les habló. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y desde allí entonces comienza Satanás como un medium espiritista, porque esto es lo que la Biblia registró. Y desde ahí entonces los hombres comenzaron a practicar todas estas cosas que la palabra de Dios condena. Vamos a verlo para que ustedes miren que ya en la nación de Egipto, en el imperio egipcio, se practicaban estas cosas. Y Dios tuvo que hacer frente al enemigo cuando el enemigo vino atacando con esto. Vamos a leer aquí Éxodo 7, Éxodo capítulo 7, para que miren esta experiencia en la vida de Moisés y de Aarón. Éxodo capítulo 7 y versículo dice 10 y siguientes. Entonces dice aquí: entonces llamó también Faraón, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y Aarón echó la vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Aquí aparece la palabra hechiceros, y estos hechiceros no es otra cosa que brujos, espiritistas, gente que trabaja con las legiones de Satanás, con el mal, con el maligno, porque siempre ha existido el bien y ha existido el mal. Y entonces dice que cuando Aarón y Moisés vinieron delante de Faraón y tiraron la culebra, tiraron la vara al piso, que se convirtió en culebra, entonces dice la escritura: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahí aparece la palabra hechiceros. La palabra hechicería viene de la práctica del espiritismo. Es Satanás el que está atrás de todo eso y les ayuda. O sea, en un momento Satanás, porque aquí nos dice que los hechiceros hicieron lo mismo. Cuando Faraón vio que Aarón y Moisés tiran una vara al piso, se volvió culebra,
y él vio que los hechiceros hicieron lo mismo, entonces su corazón se endureció, no les creyó, porque dijo, estos hacen lo mismo que hacen estos, son hechiceros. Así fue como los llamó Faraón. Faraón llamó a Aarón y a Moisés, estos son hechiceros, estos ¿qué es lo que me van a venir a enseñar aquí? ¿Una vara convertida en culebra? Cuando los otros hicieron lo mismo. Pero la Biblia dice que la vara de Aarón devoró las otras varas. Miren qué tan interesante, o sea, las otras culebras que se habían representado allí. Pero aparece la palabra hechiceros. Y desde ahí podemos entender nosotros que desde atrás, desde el Génesis, cuando Satanás se presentó hasta el imperio egipcio, estamos viendo entonces la manifestación del diablo a través del espiritismo y a través de la hechicería. Aquí hay un caso muy interesante también, que es el caso de Saúl. El rey Saúl estaba enfrentando a los filisteos que estaban atacando su nación y se vio sin fuerzas porque el profeta Samuel se había ido al descanso, Samuel había muerto y él necesitaba un consejo. Los atacamos, los perseguimos, ¿qué les hacemos? Pero como no tenía manera de consultar a Dios, entonces este hombre en medio del desespero fue a consultar a una bruja, a una pitonisa, a una hechicera. Y la palabra de Dios condena esto, pero ellos, aunque sabían que Dios prohibía esto, él se fue a hacer eso. Vamos a ver entonces el relato en 1 Samuel 28:3. 1 Samuel 28:3. Miren qué tan interesante este relato, porque aquí nos muestra que hubo algo interesante. La bruja hizo venir a Samuel, pero vamos a ver cuál fue el espíritu que representó a Samuel, porque la Biblia nos dice que los muertos nada saben. Ya Samuel había muerto, todo Israel había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Estoy leyendo 1 Samuel 28:3. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué razón fue que Dios no le quiso contestar? Porque Saúl ya se había apartado del Señor, la presencia del Señor ya se había apartado de él. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y esa palabra es la palabra clave para nosotros entender, porque la brujería tiene diferentes fases, diferentes aspectos. El cristiano que no estudia estos temas y que no conoce la palabra de Dios no tiene ni idea por dónde trabaja Satanás. Aquí habla de un espíritu de adivinación, de un espíritu que adivina las cosas. Ese era el espíritu que tenía esta mujer, esta hechicera, esta bruja. Y hace unos días atrás pues se celebró el día de Halloween, que es la celebración de los muertos, y es una celebración a Satanás terrible. Y hay cristianos involucrados practicando estas cosas, porque Satanás los tiene ciegos en el engaño. Miren lo que dice: y sus criados le respondieron: hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Miren lo que dice el versículo 8. Se disfrazó Saúl. Esa palabra disfraz, eso está todo relacionado con la misma cosa. Se puso otros vestidos, fue con los hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. La mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que ha hecho Saúl,
cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Miren la palabra. La mujer practicaba la hechicería, tenía un espíritu de adivinación y aparte de eso invocaba los espíritus de los demonios, los espíritus del diablo. Entonces, cuando Saúl le dice: hazme venir a Samuel, él le dice: ¿a quién has visto? Y entonces dice ella: he visto dioses que suben de la tierra. Samuel, el profeta Samuel, era un hombre sencillo. Ya se había muerto. En el versículo 8 nos dice que el pueblo había lamentado la muerte de Samuel y ya lo habían enterrado. Se murió. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9 que los muertos nada saben, ni tienen más paga. Una persona se murió, murió, quedó muerta. Ya no tiene más nada que hacer en esta tierra, porque murió. Tiene que esperar el día cuando el Señor venga a llamar a los justos y a los injustos para darles sentencia eterna. Entonces dice que ella vio dioses que subían de la tierra y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra hizo reverencia. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Escuchen todo esto, porque esto está en la Biblia y nos muestra la manera como Satanás se engaña, porque aquí se ve el engaño del diablo. Dice: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl le respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí. Escuchen lo que él dijo: Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, ni por esto. Te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo: ¿para qué me preguntas a mí, si Jehová se apartó de ti y es tu enemigo? Escuche, el espíritu del demonio ya se estaba dirigiendo a Saúl, al rey Saúl. Ya la conversación era directamente entre el espíritu del demonio con Saúl para poderlo engañar y hacerle entender que ese muerto que estaba allí representándose era Samuel, cuando la Biblia dice que los muertos nada saben. Y le dijo: bueno, ¿y para qué me preguntas a mí si Dios ya se apartó de ti? Dice, versículo 18: como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra. Cuán grande era, tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo el día y toda aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vio a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz, he arriesgado mi vida, he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobre fuerzas y sigas tu camino. Él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego. Tomó harina y la amasó,
y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Es único este pasaje en la Escritura, de la manera como Satanás se mete, engaña, entrampa a una persona. Díganme ustedes, todos los que han leído este pasaje, se van a ir a practicar la brujería, a hablar con sus seres queridos que ya van al descanso. Y yo lo he visto en el internet, lo he visto en el canal de YouTube. Jóvenes que su madre se les murió y entonces ellos no aceptan eso y están consultando muertos consultando hechiceros para que los hechiceros los pongan en contacto con esas personas o seres queridos que se murieron. Pero aquí vemos en la lectura bíblica que leíamos, 2 Corintios 11:14, donde nos dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ese es el diablo. Vamos a decir, su arte se llama el engaño, la mentira, a tratar de destruir al ser humano a través del engaño, la mentira. Y el mundo entero está bajo la mentira de Satanás y bajo el engaño. Vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el cielo habían millones y millones y millones de ángeles antes de la caída de Satanás. Cuando Satanás cayó en la rebelión, Satanás engañó desde el cielo la tercera parte de los ángeles del cielo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es la tercera parte? Si en el cielo habían 100 ángeles, él engañó 30, pero en el cielo no habían 100 ángeles. En el cielo habían millones de millones de millones. Y en este mundo hay millones de demonios que entran en las vidas de las personas para destruir ese hogar, para destruir esa persona, para que esa persona destruya la imagen de Dios que fue creada en el hombre, desfigurándose con ganchos, tatuajes, agujeros, etc. Eso es lo que Satanás hace, su trabajo es ese. Ahora vamos a mirar algo bien interesante aquí, que nos dice, es una advertencia, Deuteronomio 18, Dios les había advertido, miren esto, Deuteronomio 18, del 9 y siguientes, dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hija o su hijo por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Esas son las advertencias del Señor al pueblo de Israel. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Dios las echa delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Esas prácticas existían. Fíjense ustedes desde antes de Saúl, del rey Saúl. Aquí en Deuteronomio el Señor ya les estaba advirtiendo. Ustedes van a entrar a tomar posesión de esta tierra. Ellos practican la hechicería, la adivinación, todas estas cosas. Ustedes no lo van a hacer. Ustedes son un pueblo santo para Jehová. Hermanos, si usted es uno de los que cree en el zodiaco, ¿qué es el zodiaco? Esa gente que cree que nació en abril, que son no sé qué, que nacieron en mayo, que entonces que son no sé qué. Entonces ellos consideran eso, consideran que son Libra, Cáncer, Capricornio, etcétera. Todo eso es basura que Satanás ha inventado. Y ellos se identifican con eso. Y esas personas entonces esperan que los medios de comunicación y el periódico hablen en particular de esa persona que nació en ese mes. Y eso es lo que Satanás hace. Satanás lo que quiere es acaparar por medio del engaño
a la humanidad entera. Y el Señor prohíbe eso. El Señor dice, ustedes no van a practicar estas cosas. Ustedes son un pueblo santo para Jehová. Y ustedes esto no lo van a practicar, porque a estas naciones que ustedes van a heredar, Jehová las va a destruir, porque ellos practican eso. Y a ti no te ha permitido Jehová tu Dios practicar ninguna de esas cosas. Aquí hay otra escritura que se encuentra en Levíticos 19:31. Levíticos 19:31 dice así: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Es vamos a decir, un mandato. Eran leyes que Dios había establecido y era una exigencia. Bueno, usted dice, pero ¿de qué manera estoy yo practicando el espiritismo? Cuando usted se sienta a ver una película de terror, de horror, de violencia, crimen, etc. El cristiano no tiene que sentarse ahí. En el libro de Salmos hay un versículo que dice, no pondré nada injusto delante de mis ojos. O sea, no voy a llegar yo al extremo de practicar lo que practica el mundo y sentarme con la plena seguridad y la confianza de que Satanás no va a hacer nada conmigo ni nada va a suceder. Y el problema de que nuestros hijos estén yendo al cine y al teatro, pues Satanás está en esos lugares. Y ahí es donde Satanás los agarra y los entrampa. Hay algo interesante aquí, en el libro de Hechos. Vamos a ver el trabajo del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio en estos lugares. Y allí él se encontró con una situación bien interesante. Hechos capítulo 19 dice, hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Existe el poder de Dios para sanar y existe el poder de Satanás también, el bien y el mal. Dice, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahí es donde aparece esta palabra, espíritus malos. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento las declaraciones de la hechicería, la brujería y todo eso, y venimos al Nuevo Testamento, a los 4 evangelios, cuando Cristo enfrentó personalmente estos espíritus malos, espíritus abominables, que son los que hacen todas estas señales, que trabajan a través de todos estos medios de comunicación, principalmente las películas, los Nintendo, los videojuegos, las caricaturas que ven los niños, que lo único que hacen es transmitirles mensajes subliminales para dañar no solamente el criterio emocional de esa persona, de ese niño, de ese joven, sino destruirlo más adelante, convirtiéndolo en un asesino. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, aquí viene otra palabra interesante, exorcistas. Los exorcistas practicaban el arte del exorcismo, tratar de sacar un espíritu malo, y Satanás se sale. ¿Por qué razón? Porque Satanás quiere darle crédito a ese exorcista, lo que hacen los curas de la Iglesia Católica, que ellos son exorcistas y ellos sacan espíritus de demonio. Aquí no hay ningún exorcista. O el poder de Dios derrota a Satanás y lo saca, o el diablo mismo se sale por su propia voluntad. Exorcistas, dice, pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes sois vosotros? Miren qué interesante, Satanás conoce a un hijo de Dios. Yo sé quién es Jesús, dijo el espíritu malo, y sé quién es Pablo. Él sabía quién era el apóstol Pablo, era un hombre entregado a Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre
que estaba haciendo el trabajo del Señor. Por eso el espíritu malo los agarró a los exorcistas. Y les digo, ¿y ustedes quiénes son? Porque a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y entonces dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Un solo espíritu metido dentro de una persona sacó herido y desnudo a todos esos hombres, y eran 7 hombres en total. Esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos. Tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Miren estos versículos que vamos a leer a continuación para que miren lo interesante del trabajo del apóstol Pablo. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, y así crecía poderosamente la palabra del Señor. Hermano, es muy interesante todo esto. Toda la mañana podemos hablar de las fases del espiritismo, hasta dónde ha llegado. El mundo entero se va a tener que enfrentar muy pronto a lo que los espíritus de los demonios van a hacer sobre la tierra, porque ellos se van a presentar como Cristo. Satanás va a representar la venida de Cristo. Satanás va a tomar la forma de nuestros seres queridos que ya se fueron al descanso, y entonces los vamos a ver con su presencia personal, su timbre de voz y todas las cosas, porque así fue como fue engañado el rey Saúl, y así es como Satanás quiere engañar. Hermanos, pidámosle al Señor que nos libre, libremos a nuestros hijos, enseñémosles la verdad, mostrémosles que no es seguro para ellos estar viendo videojuegos, películas y cosas que realmente lo único que hacen es destruirlos a ellos espiritualmente, y más adelante Satanás habrá hecho un trabajo en la mente de ese niño que será destruirlo. Quiera el cielo que este tema nos haya ayudado a todos para que podamos entender. No tenemos que tener relación ni amistad con nadie que practique estas cosas. No nos vamos a volver enemigos de ellos, pero le vamos a pedir al Señor que si nosotros no vamos a ser el instrumento para que ellos se arrepientan y se conviertan, entonces que nos aparte de esas personas. Una persona de malas intenciones que llega a tu casa, que tú no sabes qué practica, qué es lo que hace, viene a enfermar a tus hijos, viene a enfermarte a ti, viene a traerte la ruina a tu casa. Porque si tú no estás conectado a Cristo y si tu vida no es una entrega a Dios completa, entonces Satanás se filtra y se mete por allí. Son muchas las cosas que hace el enemigo, y vamos a pedir entonces en esta mañana al Señor en la oración que nos libre, que nos ayude, que nos dé las fuerzas y que podamos luchar contra este enemigo que dice 2 Corintios 11:14, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición en esta linda mañana. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, porque tú nos muestras, desenmascaras al enemigo en su fase real como es él. Es un engañador, es un mentiroso, es un tramposo, es el que tú describes en San Juan 10:10, que ha venido a robar, a matar y a destruir. Tú has venido a traer vida y vida en abundancia. Bendicen mis hermanos y amigos en las redes del internet que escuchan este tema y muéstrales la verdad para que ellos luchen contra las acechanzas del enemigo. Gracias por tu presencia, gracias por tus palabras en esta mañana. Danos tu compañía y tu presencia en este resto de este día santo. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.